Hoy quiero meditar bajo este tema. Levántate, ponte en pie, cumple tu ministerio. Es un tema y es un mensaje bastante retador. Y está basado en Hechos, capítulo 26, versos 16. Más que todo en la vida del apóstol Pablo. Vamos a ir a Hechos, capítulo 26, el versículo 16 dice de esta forma: pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Amén. El propósito de este mensaje, como les decía antes, el propósito de este mensaje es despertar el deseo por hacer lo que Dios te delegó. El propósito de este mensaje es provocar en usted el deseo por hacer la obra de Dios. Es provocar el deseo por cumplir el ministerio que Dios te entregó. En esta escritura notamos a Pablo testificando. Si nos vamos al contexto, vamos a notar a Pablo que está enfrente de Agripa, del rey Agripa, de Berenice, de Festo y entre otros. Está testificando cómo fue su encuentro con Dios y cómo fue el llamado que Dios mismo le hizo a él. Mira, el cambio radical que este hombre tuvo fue tremendo. Antes conocido como Saulo, y ahora era conocido como el apóstol Pablo. Antes él era perseguidor de la iglesia. Antes él mataba creyentes. Pero ahora era uno de los pilares más grandes de la iglesia. Mira los cambios que el Señor hace. Mira cómo transforma la vida de un simple hombre. ¿Y sabes qué? Todo esto fue producto del encuentro con Dios. Diga conmigo, el encuentro con Dios. El encuentro que tuvo con Dios lo cambió totalmente. Ya no volvió a ser el mismo. Aquí notamos a un Pablo diferente. Aquí notamos a un Pablo dispuesto aún a morir por la causa de Cristo. Antes él mataba creyentes. Antes él asolaba las iglesias. Pero ahora él estaba dispuesto aún a morir por Cristo. Y es que cuando una persona tiene un verdadero encuentro con Dios, no vuelve a ser el mismo. Cuando una persona tiene un verdadero encuentro con Dios, hay un cambio. Eres transformado totalmente. Ya no eres el mismo de ayer. Ya no eres el mismo de antes. A Pablo no lo volvemos a ver matando creyentes. A Pablo ya no lo volvemos a ver asolando las iglesias. No, que volvió a la droga, que volvió a matar creyentes, que volvió al vicio. No. Cuando has tenido un cambio con Dios, cuando has tenido un encuentro con Dios, ya no eres el mismo. Eres transformado totalmente. Eres transformado totalmente. Unos minutos de gloria le bastaron a este hombre para convertirse en el tremendo apóstol de Jesucristo que fue. Un encuentro con Dios cambia la vida del ser humano. Un encuentro con Dios te cambia totalmente. No puedes volver al vicio, no puedes volver al pecado, no puedes volver a la droga. Porque el encuentro con Dios te cambia totalmente. Porque has tenido
un encuentro con Dios, unos minutos de gloria, te son suficientes para convertirte en el tremendo hombre de Dios. El encuentro con Dios te convierte en un cristiano radical. ¿Cómo? Aunque vengan las pruebas, aunque vengan las adversidades, aunque vengan los problemas, aunque vengan las circunstancias difíciles, permaneces fiel a Dios. Porque tienes bien definidos tus ideales, porque sabes muy bien en quién tú has creído. Y nada te va a hacer cambiar de parecer, porque conoces a quien tú le crees, porque has tenido un encuentro con Dios. ¿Y sabes qué? Volver atrás no es una opción para ti. Volver atrás no es una opción. O dejar todo abandonado, tirar la toalla, eso no es una opción para ti. ¿Sabes por qué? Porque ya experimentaste un poquito de gloria y estás tan enamorado de la presencia de Dios, estás tan enamorado de Dios, estás tan apasionado por Dios que no lo cambias por nada. Aunque estés atribulado, aunque estés en el peor momento de tu vida, sabes muy bien que el Señor nunca te va a abandonar. Tienes esa convicción dentro de ti que el Señor jamás te va a abandonar. Cuando has tenido un encuentro con Dios, nada te hace dudar de su amor. Una vez más lo voy a repetir: cuando has tenido un encuentro con Dios, nada te hace dudar de su amor. Aún así que estés pasando por una crisis financiera, aún así que estés pasando por una crisis de salud o de cualquier índole, sabes muy bien que su gracia es más que suficiente, ya que Él se perfecciona en tu debilidad. Cuando has tenido un encuentro con Dios, sabes muy bien que su amor no se refleja en las riquezas terrenales, porque el apóstol Pablo también sufrió. El apóstol Pablo fue un hombre sufrido, pero también aprendió a contentarse cualquiera que fuera la situación. El encuentro con Dios te cambia totalmente. El encuentro con Dios te cambia la perspectiva de ver las cosas, cambia tu manera de pensar, te cambia todo. Mira, cuando Dios se te apareció en tu vida, fue para cambiar tu destino. Número 1, para cambiar tu destino. Número 2, y ponerte como ministro suyo. El encuentro con Dios cambió tu destino. El encuentro con Dios cambió tu dirección, cambió tu rumbo. Pregunto, ¿a dónde te dirigías cuando Dios se te apareció? ¿A dónde te dirigías cuando el Señor se te apareció en tu vida? Muchos iban rumbo a la muerte. Muchos iban rumbo al infierno. Pero déjame decirte, el Señor cambió tu destino. El Señor cambió tu destino. ¿Sabes? Él cambia tus planes por sus planes. Él es quien cambia tus planes por sus planes. Y recuerda que los pensamientos del Señor son mejores, porque los pensamientos que el Señor tiene no eran en nada parecido a los tuyos. Algunos de acá Dios les entregó ciertos talentos, les entregó ciertas habilidades, les entregó ciertas capacidades, y quizás nunca se imaginaron que Dios se las había entregado desde un principio para un propósito en específico. Vamos, no lo escondas. Vamos, no lo escondas más. Usa lo que Dios puso en tus manos. Usa lo que Dios puso en tus manos. Porque el encuentro con Dios viene acompañado de un llamado para determinada obra.
Vamos, diga conmigo, yo he sido llamado para determinada obra. Vamos a leer el versículo inicial nuevamente. Hechos capítulo 26, verso 16. Porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Mira, Saulo de Tarso fue escogido para una obra determinada. Y solo a través de este encuentro fue persuadido a hacer lo que Dios quería que hiciera. Solo a través del encuentro que tuvo con Dios fue persuadido. Mira, tu conversión no fue producto de la nada. Tu conversión fue causada por una intervención divina. El Espíritu Santo tuvo un encuentro contigo y te convenció de que estabas perdido. Y no solamente eso, sino que además necesitabas de Cristo. El Espíritu Santo te convenció de que estabas en pecado y que necesitabas de Cristo. Número 3, levántate. Hoy te digo, levántate, ponte en pie, cumple tu ministerio. Dios tiene muchas formas de llamar a las personas. Quizás la forma en que Dios te llamó a ti es diferente a la forma en la cual Dios llamó a tu otro hermano. Pero el que los llamó es el mismo. El que los llamó es Dios. Mira, a Moisés Dios lo llamó a través de una zarza. A Pablo Dios lo llamó de una forma diferente. Ahora, a Pedro Dios lo llamó mientras echaba la red en el mar. Quizás la forma en la que Dios a ti te llamó fue distinta a la forma en la que a mí me llamó. Pero algo que sí debes tener seguro es que Dios te llamó a ti. No debes dudar de tu llamado. No debes dudar del llamado de Dios. Todas estas personas que Dios llamó, su encuentro fue distinto del uno del otro, pero tuvieron algo en común. Es que Dios los llamó. Y aparte de eso, es que ellos aceptaron ese llamado. Ellos aceptaron ese llamado. Yo no sé cuánto más vas a esperar para responder a lo que el Señor te está diciendo en tu corazón. Yo no sé cuánto tiempo más vas a esperar. Pero quiero decirte esto: Dios te llamó para grandes cosas. Dios te llamó para hacer su obra. Dios te llamó para hacer su obra. Usa lo que Dios ha puesto en tus manos. Usa lo que Dios ha puesto en tus manos para el beneficio de su obra. Usa el talento, usa la habilidad que Dios te ha dado para hacer la obra de Dios. No temas. No temas. Es probable que quizás encuentres muchas dificultades en el camino, pero los beneficios de haber respondido al llamado de Dios son más grandes que las dificultades. Eso tenlo por seguro, que los beneficios de haber respondido al llamado de Dios son más que las dificultades. Nunca dudes de tu llamado, aunque otros no lo crean. Aunque otros no lo crean, nunca dudes del llamado que Dios te ha hecho a ti. Quizás tú digas, pero yo no me siento preparado. Yo no me siento preparado, hermano. Déjame decirte esto, y creo que muchos lo han dicho también, pero es una gran verdad. Dios no llama a los preparados. Dios llama a los dispuestos y los prepara. Los prepara.
Hay una necesidad en la tierra. Y toda la creación está esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. Vamos, ¿dónde están esos dispuestos que toman ese reto? Que toman ese reto y le dicen al Señor: aquí estoy, Señor, aquí estoy, envíame a mí, Señor.